Pensamiento lógico, crítico y razonamiento emocional. El pensamiento lógico y el crítico son dos habilidades fundamentales que utilizamos, a menudo de manera inconsciente, para comprender el mundo, tomar decisiones y resolver problemas. Aunque están estrechamente relacionados, cada uno tiene características únicas. El pensamiento lógico se basa en la aplicación de reglas y principios para llegar a conclusiones claras y consistentes. Ejemplo, si sabes que todos los perros ladran y tu mascota es un perro, puedes deducir que tu mascota también ladra. El pensamiento crítico implica analizar, evaluar y cuestionar información para tomar decisiones informadas. Ejemplo, si alguien te dice que su perro no ladra, pero tú sabes que es un perro, podrías investigar más para entender si existen excepciones, como razas más silenciosas. Ambos tipos de pensamiento son esenciales en la vida diaria, desde resolver problemas simples hasta abordar dilemas éticos complejos. Este video explora cómo funcionan las etapas del pensamiento lógico y crítico y cómo podemos mejorar estas habilidades. También explora el impacto de las emociones en el razonamiento, analizando cómo pueden ayudar o dificultar nuestras decisiones. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos. No olvides comentar tus opiniones sobre el tema y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. El pensamiento lógico sigue una estructura organizada, casi como resolver un rompecabezas. Este proceso se puede dividir en tres etapas principales. 1. Identificación del problema o la pregunta. El primer paso para pensar lógicamente es entender cuál es el problema que deseas resolver. Ejemplo, supongamos que estás decidiendo qué carrera universitaria estudiar. Tu pregunta inicial podría ser, ¿qué opción es mejor para mí? 2. Recolección de información relevante. Reúnes datos y hechos necesarios para tomar una decisión informada. Ejemplo, investigas cuáles son las opciones disponibles, sus costos, las perspectivas laborales y tus intereses personales. 3. Formulación de una conclusión. Usas los datos recopilados para llegar a una conclusión lógica. Ejemplo, si descubres que te apasiona la biología y tiene buenas perspectivas laborales, podrías decidir estudiar biología. El pensamiento crítico va más allá de seguir reglas lógicas. Consiste en evaluar información, detectar errores o sesgos y formular juicios razonados. Características del pensamiento crítico. 1. Es reflexivo, lo que implica detenerse a analizar antes de actuar. 2. Es inquisitivo, busca más información cuando algo no está claro. 3. Es imparcial, intenta evitar prejuicios y evaluar todas las perspectivas. Ejemplo de pensamiento crítico, imagina que lees un titular sensacionalista en las redes sociales, el chocolate cura todas las enfermedades. En lugar de aceptarlo como verdad, un pensador crítico preguntaría, ¿de dónde proviene esta información? ¿Hay estudios científicos que lo respalden? ¿Quién podría beneficiarse de esta afirmación? Este análisis protege contra la desinformación y ayuda a tomar decisiones más fundamentadas. El pensamiento crítico también puede dividirse en varias etapas. 1. Reconocer la información inicial, identificar el problema o afirmación que se está evaluando. Ejemplo, es cierto que el ejercicio mejora la salud mental. 2. Investigar y evaluar evidencia, buscar información confiable y analizarla. Ejemplo, consultar estudios científicos sobre la relación entre ejercicio y salud mental. 3. Analizar argumentos, examinar la lógica detrás de las afirmaciones. Ejemplo, ¿este estudio tiene una muestra suficiente para ser representativo? 4. Llegar a una conclusión, basarse en la evidencia recopilada para formar una opinión o tomar una decisión. Ejemplo, con base en los estudios revisados, parece que el ejercicio efectivamente mejora la salud mental. Aunque el pensamiento lógico y crítico son esenciales, a menudo enfrentamos obstáculos que pueden distorsionar el razonamiento, como 1. Sesgos cognitivos. Errores sistemáticos en la forma de pensar. Ejemplo, el sesgo de confirmación nos lleva a buscar información que respalde nuestras creencias y ignorar la que las contradiga. 2. Falta de información. Si no tenemos todos los datos necesarios, nuestras conclusiones pueden ser incorrectas. 3. Emociones intensas. Aunque las emociones son importantes, pueden nublar el juicio lógico. Ejemplo, una persona enojada podría tomar decisiones impulsivas que no son racionales. 4. Pensamiento en grupo. A veces, seguimos la opinión de la mayoría sin cuestionarla, lo que puede llevar a decisiones incorrectas. Ejemplo, aceptar una opinión popular en el trabajo sin evaluar sus méritos. El pensamiento lógico y crítico pueden desarrollarse con algunos ejercicios prácticos. 1. Resolver acertijos y problemas lógicos. Los acertijos te obligan a pensar de manera estructurada y lógica. Ejemplo, si un tren tarda 3 horas en recorrer 300 kilómetros, ¿a qué velocidad viaja? 2. Practicar debates. Participar en debates fomenta la evaluación de argumentos y el desarrollo de juicios críticos. 3. Analizar noticias. Elige una noticia y evalúa su fuente, evidencia y posibles sesgos.
4. Escribir un diario de decisiones. Reflexiona sobre tus decisiones diarias y analiza si usaste razonamiento lógico o emocional. Ejemplo, imagina que tienes que decidir si invertir en una nueva empresa tecnológica. 1. Pensamiento lógico. Evalúas los datos financieros, las proyecciones de crecimiento y el estado actual del mercado. 2. Pensamiento crítico. Te preguntas, ¿es confiable esta información? ¿Hay algún sesgo en los datos presentados por la empresa? ¿Qué opinan los expertos? 3. Conclusión. Combinando ambas habilidades, decide si la inversión es prudente o demasiado arriesgada. El papel de las emociones en el razonamiento. Cuando pensamos en razonamiento, a menudo lo imaginamos como un proceso frío y lógico, separado de nuestras emociones. Sin embargo, la realidad es diferente, las emociones y el razonamiento están profundamente interconectados. De hecho, las emociones no solo influyen en cómo razonamos, sino que a menudo son necesarias para tomar decisiones sensatas y bien fundamentadas. Para comprender cómo las emociones influyen en el razonamiento, es esencial explorar las estructuras cerebrales involucradas. 1. Amígdala. La amígdala es como un detector de emociones. Evalúa rápidamente las situaciones para identificar posibles amenazas o recompensas. Ejemplo, si ves un automóvil acercándose rápidamente mientras cruzas la calle, la amígdala desencadena una respuesta de miedo que te hace reaccionar. 2. Corteza prefrontal. Esta área del cerebro regula nuestras emociones y nos ayuda a evaluarlas de manera lógica. Ejemplo, aunque sientas enojo durante una discusión, tu corteza prefrontal puede ayudarte a controlar ese impulso y responder con calma. 3. Hipotálamo y sistema límbico. Estas estructuras trabajan junto con la amígdala para regular respuestas emocionales automáticas, como el aumento de la frecuencia cardíaca o la sudoración cuando estás nervioso. 4. Conexión entre la corteza prefrontal y la amígdala, es crucial para equilibrar emociones y lógica. Una conexión saludable permite reflexionar antes de actuar impulsivamente. Las emociones influyen en el razonamiento de dos maneras principales. 1. Emociones como atajos mentales. En situaciones complejas, las emociones pueden simplificar la toma de decisiones. Ejemplo, si tienes una buena experiencia en un restaurante, es más probable que elijas volver allí, incluso si hay opciones más económicas o cercanas. 2. Emociones como señales de advertencia. Las emociones actúan como una alarma que nos alerta sobre posibles riesgos o recompensas. Ejemplo, la ansiedad antes de una entrevista de trabajo puede impulsarte a prepararte mejor. Investigaciones clave sobre emociones y razonamiento. 1. El caso de Phineas Gage. En el siglo XIX, Phineas Gage, un trabajador ferroviario, sufrió una lesión cerebral que dañó su corteza prefrontal. Aunque podía hablar y razonar lógicamente, su capacidad para tomar decisiones emocionales y sociales quedó severamente afectada. Este caso destacó el papel crucial de las emociones en el razonamiento. 2. El experimento de Iowa Gambling Task. Este estudio mostró cómo las emociones guían decisiones complejas. Participantes eligen cartas de diferentes mazos, algunos de los cuales ofrecen ganancias rápidas pero pérdidas a largo plazo. Aquellos con daño en la corteza prefrontal tenían dificultades para evitar elecciones arriesgadas, porque no podían integrar señales emocionales. 3. Antonio Damasio y la hipótesis del marcador somático. Según Damasio, nuestras decisiones están influenciadas por marcadores emocionales, que son sensaciones físicas asociadas con experiencias pasadas. Ejemplo, sentir incomodidad al pensar en una mala experiencia pasada puede guiarte para evitar repetirla. Aunque a veces se ven como un obstáculo, las emociones pueden ser herramientas poderosas para el razonamiento. 1. Facilitan la toma de decisiones rápidas. En situaciones urgentes, confiar en tus emociones puede ayudarte a actuar de inmediato. Ejemplo, si sientes miedo en una situación peligrosa, tu cuerpo reaccionará antes de que tengas tiempo de analizarlo. 2. Proporcionan motivación. Emociones como el entusiasmo o la esperanza pueden impulsarte a lograr metas ambiciosas. Ejemplo, si estás emocionado por un proyecto, es más probable que trabajes duro para completarlo. 3. Fomentan la empatía y la comprensión social. Reconocer y comprender las emociones de los demás mejora tu capacidad para resolver conflictos y tomar decisiones éticas. Ejemplo, en una negociación, identificar el enojo o la frustración de la otra persona te permite ajustar tu enfoque. A pesar de sus beneficios, las emociones pueden interferir con el razonamiento lógico en ciertas situaciones. 1. Decisiones impulsivas. Las emociones intensas, como el enojo o el miedo, pueden llevar a decisiones precipitadas. Ejemplo, comprar un artículo caro por impulso y luego arrepentirte al revisar tus finanzas. 2. Sesgos emocionales. Las emociones pueden distorsionar la percepción de los hechos. Ejemplo, el sesgo del optimismo puede llevarte a subestimar riesgos importantes, como no contratar un seguro de viaje porque nada malo pasará. 3. Rumiación emocional. Pensar obsesivamente en emociones negativas puede dificultar el enfoque en soluciones. Ejemplo,
Después de una discusión, podrías concentrarte tanto en tu enojo que te resulta difícil ver el punto de vista de la otra persona. Existen estrategias para equilibrar emociones y razonamiento como 1. Reconocer tus emociones. Identificar cómo te sientes es el primer paso para manejarlas de manera efectiva. Ejemplo, antes de tomar una decisión importante, reflexiona, ¿estoy decidiendo desde el miedo o desde la lógica? 2. Practicar la pausa. Tomar un momento para reflexionar antes de actuar puede evitar decisiones impulsivas. Ejemplo, si recibes un correo electrónico que te enfurece, espera unas horas antes de responder. 3. Desarrollar inteligencia emocional. Esta habilidad incluye el reconocimiento de emociones propias y ajenas, y la capacidad de gestionarlas. Ejemplo, un líder emocionalmente inteligente sabe cómo inspirar a su equipo sin dejarse llevar por el estrés. 4. Evaluar riesgos con lógica y emociones. Usa ambas perspectivas para analizar una situación. Ejemplo, al invertir en un negocio, considera tanto los datos financieros como tu intuición sobre el mercado. Ejemplo de toma de decisiones en una situación emocional. Imagina que recibes 2 ofertas de trabajo, una es en una empresa prestigiosa con alto estrés. La otra tiene un ambiente relajado pero menor salario. ¿Cómo equilibrarías tus emociones y razonamiento? 1. Reconocer emociones. Identificas que sientes entusiasmo por la primera oferta, pero también ansiedad por el estrés. 2. Evaluar lógicamente. Analizas los beneficios, costos y posibles consecuencias a largo plazo. 3. Considerar intuición. Reflexiona sobre cómo te sentirías trabajando en cada ambiente. 4. Llegar a una decisión. Eliges la opción que equilibra tus valores, lógica y emociones. Las emociones no son enemigas del razonamiento, son compañeras esenciales. Comprender su influencia puede ayudarnos a tomar decisiones más equilibradas, evitar errores impulsivos y mejorar nuestras relaciones interpersonales. Al aprender a gestionar nuestras emociones y combinarlas con el pensamiento lógico, desarrollamos una forma más completa y eficaz de razonar. Suscríbete gratuitamente al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu opinión es muy importante para nosotros. ¿Qué técnicas usas para mejorar tu pensamiento lógico o crítico? ¿Has experimentado cómo tus emociones afectan tus decisiones? Cuéntanoslo en los comentarios. También puedes dejarnos tus dudas o sugerencias de temas para futuros videos. Recuerda, tu participación hace crecer nuestra comunidad. Comparte este video con tus amigos y ayudemos a todos a pensar de manera más clara y equilibrada. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo.